filosofía política es una rama de la filosofía que se enfoca en el análisis y la reflexión crítica sobre la política y la organización social. La filosofía política busca responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la política, la justicia, la libertad y la organización social. La política es un término amplio que se refiere al conjunto de decisiones y medidas tomadas por grupos o individuos que detentan el poder con el fin de organizar una sociedad o grupo particular o no. En esencia, la política es una forma de ejercer el poder y tomar decisiones que afectan a la comunidad. La política puede manifestarse de diferentes maneras, desde la política gubernamental y las instituciones políticas, hasta la política en el ámbito local, regional, nacional o internacional. También puede referirse a la política en el ámbito de las empresas, instituciones o organizaciones. Ya con estos conceptos definidos, vamos a hablar de Hannah Arendt, filósofa e historiadora estadounidense, con raíces alemanas, y cómo su teoría de la pluralidad se relaciona con el fútbol. Para empezar, entenderemos el concepto de la teoría de la pluralidad de Arendt. Esta idea afirma de que todos estamos conectados de alguna u otra forma, ya sea con alguna experiencia, objeto, persona, etc. Un ejemplo simple podría ser que si yo compro unos cuantos tomates en la feria, voy a estar relacionado a quien me los vendió, a quien trajo los tomates y a quien plantó los tomates. Y podríamos hacer un montón de relaciones más. Es una teoría que se puede expandir demasiado. Y ahora haremos la relación con el fútbol. Aquí expondremos el caso de la idea de Johan Cruyff afectando al Mundial de España en 2010. Primero hay que entender por qué afectaron. Johan Cruyff fue un jugador y posterior director técnico en el Barcelona, el cual tenía una idea de juego que hoy en día se puede definir o se puede entender o se puede conocer como tiki-taka. En ese tiempo se le decía fútbol total. ¿En qué se basa? En la tenencia y movimiento constante del balón. La cosa es que en el tiempo de director técnico de Johan Cruyff había un jugador llamado Pep Guardiola, que era muy cercano a Johan Cruyff, el cual posteriormente terminó siendo director técnico del Barcelona, o casualidad, entre los años 2008 y 2012. Ahí Pep Guardiola impregnó de su idea a los jugadores, haciendo que terminaran afectando mucho al juego de la selección española, que también de casualidad todos los jugadores españoles, por no decir habían algunas quizás excepciones del Madrid como Casillas, pero en realidad casi toda la selección española que ganó el Mundial era del Barcelona. Y oh casualidad, el Barcelona venía con la idea de juego de Johan Cruyff. Y se pueden seguir haciendo un montón de relaciones, pero aquí vamos a hacer la relación entre Cruyff y el Mundial de España. Y aquí nos podemos dar cuenta de cómo de una u otra forma vamos a estar conectados a los demás y cómo también se puede afectar. O sea, hay que entender que una idea de juego terminó siendo que un país fuera campeón del Mundial. En la filosofía estoica, la racionalidad se considera más importante para tomar decisiones y actuar en la vida. Esto significa que, en lugar de dejarse llevar por las emociones o los impulsos, se debe utilizar la razón y la lógica para evaluar situaciones y tomar decisiones informadas. Las emociones pueden ser poderosas y a menudo nos llevan a actuar de manera impulsiva o irracional. Sin embargo, en la filosofía estoica se considera que las emociones deben ser gestionadas y controladas, en lugar de permitir que nos dominen. Heung-Min Son es un ejemplo perfecto de cómo actuar con racionalidad y no ceder a la emoción puede llevar al éxito en la vida y en la carrera. A continuación, les presento algunos ejemplos. En el campo de juego, Son es conocido por su tranquilidad y su capacidad para mantener la calma en situaciones de presión. Esto le permite tomar decisiones informadas y actuar de manera racional. En la vida personal, Son es conocido por su humildad y su capacidad para gestionar la presión y la expectativa. Esto le permite mantener una perspectiva clara y no ceder a la emoción, incluso en situaciones difíciles. Ahora hablaremos de Nicolás Maquiavelo, un filósofo, pensador, diplomático según algunos. La cosa es de que su título no está tan esclarecido como los demás, el cual vivió en el siglo XVI. Pero algo aquí es claro, él sabía cómo conseguir ese poder, esa autoridad y ese miedo. Y ahora se preguntarán, ¿cómo lo relacionamos con el fútbol? Bueno,
Primero que nada vamos a hacer la relación entre el defensor portugués Pepe y la célebre cita: el fin justifica los medios. Aquí vamos a entender de que el método de juego de Pepe, para definirlo en unas cuantas palabras, sería: o pasa el jugador o pasa el balón, nunca los dos. Pepe fue un jugador el cual supo cómo ganarse el respeto de los delanteros, los cuales siempre lo trataban de encarar a base de conductas un tanto cuestionables, un poco antideportivas se podría decir, pero siempre logrando muchas veces su objetivo, el cual era mantener esa portería cero. Al pasar en todos esos clubes, él dejó su marca, dando a demostrar de que era un jugador el cual no solo era eficaz, sino que era muy respetado, y quizá no respetado, sino que bastante temido por las patadas que podría llegar a efectuar, y más que patadas, quizá cualquier tipo de movimiento físico, dado que era un jugador muy imponente, y es por eso que lo relaciono con Maquiavelo. Albert Camus, en su filosofía existencialista, aborda el concepto del absurdo de la vida. Según Camus, la vida carece de un propósito inherente y nuestra existencia es, en esencia, sin motivo alguno. Esta percepción del absurdo puede generar angustia y desorientación, ya que nos sentimos sin rumbo ni propósito. Sin embargo, Camus propone una solución para abordar este absurdo: aceptarlo y encontrar la forma de disfrutarlo. En lugar de buscar un sentido trascendental, podemos enfocarnos en apreciar la belleza y la complejidad de la vida tal como es. Al hacerlo, podemos liberarnos de la ansiedad y la preocupación por cosas innecesarias. Un ejemplo inspirador de alguien que personifica este enfoque es el futbolista brasileño Ronaldinho. En el campo de juego, Ronaldinho no se deja llevar por la presión y las expectativas externas. En su lugar, se enfoca en disfrutar del partido, en expresar su creatividad y pasión por el juego. Su actitud es el recordatorio de que, incluso en medio del caos y la incertidumbre, podemos encontrar la forma de disfrutar del momento y apreciar la belleza de la vida. Ahora hablaremos de Jean-Paul Sartre, uno de los pensadores de la corriente existencialista más importante del siglo XX, aunque más precisamente sobre su idea de la mala fe y su relación con el fútbol. Y ahora se preguntarán, ¿qué es este concepto? Primero que nada hay que entender de que en el existencialismo el individuo es completamente libre de vivir su vida, esto dejando la puerta abierta a infinitas posibilidades, tanto positivas como negativas, a la hora de decidir qué hacer con esta. Lo que hace ver esta libertad como un castigo y una responsabilidad muy dura de cargar, por lo que algunas personas que caen perfectamente en el concepto de mala fe, concepto, valga la redundancia, el cual consiste en dejar toda esa independencia de decir sobre ti a un lado, prestándote a ser producto de la circunstancia y autoengañándote, y por consiguiente encasillándote en un rol fijo de la sociedad, actuando en base a ese rol. Y aquí es donde entra como ejemplo el caso de Bojan Krikic, futbolista que en su juventud fue tratado, llamado y encasillado como el nuevo Messi, cosa que hizo que todo su accionar fuera en base a poder llegar y cumplir esas expectativas que tenían los fans y la prensa. Lamentablemente gran parte de su carrera se basó en tratar de llegar a donde todos le decían que debía estar, dejando de lado lo que él quería y teniendo fugaces momentos de felicidad en el deporte, hasta su posterior retiro del fútbol, en una carrera la cual fue de más a menos, y donde se demuestra cómo gracias a esta negación y posterior control de los demás en ti, se pueden perder historias que pueden haberse desarrollado y terminado de formas muy diferentes.